¿Cuántos episodios al mes deberías publicar con tu podcast para cumplir tus objetivos? ¿Es importante mantener una frecuencia semanal para tener éxito? ¿Qué podemos aprender de la planificación de episodios para mejorar nuestra estrategia? Estás a punto de descubrirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo. Les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y respondiendo a la pregunta sobre cuántos episodios deberíamos publicar con nuestro podcast, no sé, a lo largo de un mes tal vez, la primera respuesta que se me viene a la cabeza con esta pregunta sería los que quieras. ¿Cuántos episodios publicar? Bueno, los que quieras o, mejor dicho, los que puedas llegar a publicar sin perder la cordura, como me pasa a mí cada tanto. No obstante, si nos basamos en el informe que publicamos en Mumbler sobre el top 100 de podcasts en Spotify el año pasado, ¡wow! Esto fue en 2024. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya vamos a tener que ponernos a trabajar en un nuevo informe, Paul Rodríguez, porque esto ya quedó viejo. Es de 2024. Bueno, decía, si nos basamos en este informe que publicamos el año pasado con bombos y platillos del cual te hablé y que como siempre te dejo el enlace en la descripción del podcast, porque si no lo viste es muy útil y además le metimos muchas horas de trabajo con Paul Rodríguez, así que más te vale descargarlo, leerlo, compartirlo y comentarlo. Bueno, si nos basamos en este informe, el promedio de episodios publicados entre los 100 podcasts más escuchados en Spotify es de 3.29 episodios en un mes. Es decir, entre 3 y 4 episodios al mes. Uno por semana y tal vez un poquitito menos algunos de estos podcasts. Vale la pena destacar que en este informe excluimos lo que son los podcasts diarios, como este, porque si los incluíamos nos iban a reventar las métricas, se iba a salir cualquier cosa. Así que no tengo del todo claro cuántos podcasts diarios hay en el top 100, pero seguro que eran más de uno, sobre todo teniendo en cuenta que muchos portales, revistas, diarios y radios, ¿por qué no?, publican episodios diarios sobre actualidad. Entonces, dejando de lado a los podcasts diarios, los programas que llegan al top 100 en Spotify publicaron casi un podcast semanal, lo cual entra dentro de lo esperado e imaginado, supongo, por cualquier persona que escuche este podcast. Nadie se va a sorprender por eso. Semanal es la frecuencia ideal en la que pensamos cada vez que consideramos lanzar un nuevo podcast. Tal vez la estrategia no la tenemos del todo clara, o no la tenemos en cuenta, ni siquiera nos detuvimos a pensar, pero lo de la frecuencia semanal lo damos por hecho sin saber en qué nos metemos cuando hablamos de frecuencia semanal. De hecho, me atrevo a decir que ese 3.29, tiene que ver más con podcasts que no pudieron cumplir con la frecuencia semanal que con otra cosa, que con una planificación de publicar 3 episodios en un mes, ¿no? Pero eso es una conjetura, eso no lo extraigo del informe. El informe nos da que 3.29 episodios al mes es lo que publicaron los 100 podcasts en promedio, los 100 podcasts que llegaron los podcasts que llegaron al top 100 de Spotify. En la misma línea, quiero destacar que la mayoría de los podcasts que publicaron más de 4 episodios al mes, están asociados con grandes productoras, con radios y, como te decía antes, con contenidos de actualidad. Así que por ahí necesitan publicar rápido algo porque si no, al día siguiente ya queda viejo. Y por el contrario, para sorpresa de todo el mundo, el 21,2% de los podcasts que han llegado al top 100 publican de manera errática, incluso con una frecuencia menor a 2 episodios mensuales. Yo creo que esto nos vuela la cabeza a todos, a mí por lo menos me vuela la peluca. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos acá pelándonos el culo por mantener una frecuencia semanal, quincenal, incluso diaria, publicando siempre a la misma hora, el mismo día, avisando en redes, avisándole a la gente que tenga cuidado con lo que hace el martes a las 11:15, porque si está en un lugar que no tenga cobertura, por ahí se pierde la notificación de que ya publicamos nuestro nuevo episodio, y mientras tanto, otros, publicando cuando se les canta el culo, llegan al top 100 de Spotify. Esto es una auténtica locura y va en contra de cualquier cosa que puedan enseñar en la futura universidad del podcasting, que aún no existe, creo y espero, pero que existirá dentro de no demasiado tiempo y de eso estoy seguro. Amigos, amigas, desde mi punto de vista, que incluye una muy avanzada miopía,
astigmatismo y ahora además presbicia, esto es puro azar. Son golpes de suerte que se le dan a muy pocos podcasts. Tal vez vienen con un gran impulso detrás, ya sea porque es un influencer o una persona que mueve a una gran audiencia de otra plataforma a otra, como puede ser de YouTube, o bien incluso de la radio y la televisión, publica un podcast sin una gran planificación que lo lleva a lanzar menos de 2 episodios al mes y de todas maneras tiene muchas reproducciones, muchas descargas, muchas visitas, muchas calificaciones y llega al top 100 de Spotify. Normal. Es raro que pase, pero puede pasar y evidentemente pasa. Lo que sí te quiero decir es que no nos va a pasar a nosotros. Ni a vos, ni a mí. O por lo menos no nos va a pasar tanto y lo suficiente como para llegar al top 100 de Spotify y ser incluidos en el próximo informe de Mumbler, que como te dije podés descargar en la descripción del podcast. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora con esta info que tenemos para utilizarla a nuestro favor, en favor de nuestro podcast? Bueno, en principio saber lo que están haciendo los demás es muy útil. Puede ser que el 21% de estos podcasts tengan una frecuencia errática, pero el resto tiene una frecuencia muy definida, seguramente planificada con bastante antelación. Y esto quiere decir que si queremos que nos vaya bien, no necesariamente llegar al top 100 de Spotify, pero nos interesa tener un podcast sostenible, no perder la cabeza publicando y en la medida de lo posible alcanzar una audiencia considerable que tal vez hasta nos permita monetizar el contenido, tenemos que tener un plan. Hay personas que se proponen grabar una cantidad de podcasts al año, de episodios de podcast al año. Por ejemplo, vamos con este ejemplo. 2025 tiene 52 semanas. Lo chequeé, porque esto podría decir cualquier salvajada, pero lo chequeé. Así que vamos a suponer que nos tomamos todo agosto libre. Y que también nos tomamos, como en mi caso, 3 semanas para Navidad, Año Nuevo y Reyes. Al final somos más vagos que la mierda, ¿no? Pero bueno, somos podcasters. Si no seríamos youtubers o estaríamos haciendo reels para Instagram todos los días. ¿Y por qué no? Además, consideramos que va a haber un par de semanas en el año que por razones de fuerza mayor o por decisión personal no vamos a publicar nuestro podcast. De las 52 semanas nos quedarían 43 semanas disponibles para publicar un episodio de nuestro podcast. Vamos a redondearlo en 40 para que las personas que tengan trastornos obsesivos compulsivos no sufran, ¿sí? 40 semanas en las que podemos publicar nuestros episodios. Si tenemos una frecuencia semanal, son 40 episodios. Si tenemos una frecuencia quincenal, porque queremos trabajar con más tiempo, serían apenas 20. Y si es un podcast diario, como el mío, serían 200. La puta madre que me parió. 200 episodios en 40 semanas en un año. Bueno, de esta manera, incluso antes de comenzar, podríamos tener en claro todo lo que deberíamos hacer para grabar esos podcasts. Producirlos, editarlos, difundirlos, concertar entrevistas si es necesario, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos 40 semanas. Ya sabemos cuántos episodios queremos publicar dependiendo si nuestra frecuencia es semanal, quincenal, diaria o lo que fuera. ¿Somos capaces de hacerlo? ¿Es demasiado? ¿Esto nos va a demandar mucho trabajo y no lo vamos a poder cumplir? O, por ejemplo, vamos a poder grabar los podcasts, pero no tendremos espacio ni tiempo para difundirlos, para promocionarlos como vale la pena. Bueno, ahí, teniendo en cuenta esto, podemos bajar nuestra frecuencia. Y sabiendo esto, podemos ajustar la estrategia y asegurarnos de cumplir con la frecuencia pautada de antemano con nuestra audiencia, ¿no? Si le dijimos que el podcast va a ser semanal, quincenal o lo que fuera. No te digo que haciendo esto vas a llegar al top 100, pero por lo menos vas a poder tomar decisiones con mayor conocimiento. Así que es parte de lo que yo estuve haciendo a lo largo de mis vacaciones, como te comentaba ayer. Bueno, y un detalle muy importante para tener en cuenta que se me olvidaba y no quiero despedirme sin mencionarlo. Si en tu caso la frecuencia que tenés pensada para tu podcast es mensual, mejor no grabes nada.